Pues, doctora Abigail, le damos la bienvenida. Esta no es la Academia Mexicana de Pediatría de la región Centro, de la Academia Mexiquense de Medicina y de la Federación Pediátrica del Centro. Y voy a leer una reseña curricular de la doctora Casas. La doctora Casas es médica pediatra, es maestra y doctora en ciencias, investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Pediatría, cofundadora y coordinadora del Centro de Estudios Avanzados sobre Violencia, CEAPI. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI-1 y al Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud en México. Es profesora de pre y posgrado en la Facultad de Medicina y en la Escuela Superior de Medicina de la UNAM. También es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Es presidenta desde este año 2025 y 2026 de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil y la Negligencia, IBSCAM por sus siglas en inglés, y es vocal del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Pediatría. Sus líneas de investigación se centran en la identificación y prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, sus consecuencias en la salud física, mental y en la adquisición de conductas de riesgo, las experiencias adversas en la infancia y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La doctora Casas cuenta con 46 publicaciones sobre estos temas en revistas nacionales e internacionales indexadas, 15 capítulos de libro y un libro. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por sus trabajos de investigación sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Entre ellos se encuentran el premio Lázaro Benavides Vázquez por la Academia Mexicana de Pediatría. Ha colaborado como investigadora y como experta en el tema de instituciones como UNICEF, Sencilla y el proyecto Alumbra y la comunidad de expertos para la prevención de la violencia sexual infantil. Doctora Casas, es un gusto tenerla en esta sesión y la escuchamos con su tema experiencias adversas en la infancia y su efecto acumulativo en la salud mental de adolescentes mexicanos. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes. Les agradezco la invitación y pues bueno, comenzaremos con este tema que para nosotras y nosotros como pediatras a veces no resulta tan fácil de abordar y que bueno, vamos a tratar de dar una panorámica de lo que son las experiencias adversas y cómo estas han tenido repercusión o tienen repercusión en la salud mental de las y los adolescentes mexicanos. Vamos a presentar un estudio que hicimos en México y pues bueno, primero veremos qué son las experiencias, después el impacto que éstas tienen, algunos conceptos claves. Nos vamos a enfocar en la salud mental, específicamente en los efectos sobre las conductas suicidas que han ido en incremento. Vamos a ver la relación entre estas experiencias adversas y el desarrollo de las conductas suicidas. Y finalmente, algo del papel del personal de salud ante las experiencias adversas en la infancia. Entonces, primero veamos qué son y cuáles son estas experiencias. Las experiencias adversas en la infancia son aquellos eventos o exposiciones, pueden ser únicos o continuos, a circunstancias que van más allá del control de una niña, niño, adolescente, que sucede antes de los 18 años y que puede afectar negativamente su bienestar, pueden generar estrés tóxico y o trauma. Hay tres categorías grandes que se han identificado o como que se han agrupado estas experiencias. La primera categoría tiene que ver con la violencia. Dentro de este grupo, las que ustedes van a ver en color negrito son las experiencias. Inicialmente, estas experiencias se describieron 7, posteriormente 10, y así han ido incrementando. Actualmente hay entre 21 y 23 experiencias adversas reconocidas como tal y que se han relacionado con el desarrollo de problemas en la salud física, mental y social. Entonces, dentro de las situaciones relacionadas con la violencia están el abuso físico. Específicamente hay una categoría para el castigo físico a través de las nalgadas, el abuso emocional, el abuso sexual, la negligencia, el abandono, que sería una de las
formas de negligencia más severas, ser testigo de violencia doméstica, ser testigo de ver cómo se violenta a la madre, victimización por pares o bullying, el aislamiento o rechazo por pares, ser testigo de violencia comunitaria o colectiva, la violencia social o colectiva, en este caso, sobre todo la exposición a conflictos armados. También el otro grupo son aquellas situaciones que pueden generar disfunción familiar. Están relacionadas sobre todo con el abuso, uso o abuso de sustancias por algún miembro de la familia, la separación o divorcio de los padres, el encarcelamiento de algún miembro de la familia, enfermedad mental en el hogar o intentos de suicidio, enfermedad grave o muerte en alguno de los padres, haber vivido en algún orfanato o la crianza monoparental y sobre todo de las que se han agregado recientemente tienen que ver con las condiciones sociales o desastres naturales y es eh, tener un bajo nivel socioeconómico, vivir en un vecindario inseguro, la discriminación, el desplazamiento forzado, el terrorismo o los desastres naturales. Entonces, como pueden ver, pues estas categorías de experiencias adversas están fuertemente relacionadas sobre todo con la violencia y las situaciones que pueden generar disfunción familiar y bueno, últimamente se han agregado este rubro de condiciones sociales o desastres naturales que también pueden tener este efecto de estrés tóxico. Y entonces ahora vamos a identificar la relevancia de las experiencias, cómo es que pueden producir este daño a la salud. Y bueno, se ha identificado que pues tienen un efecto que de acuerdo a la cantidad de experiencias adversas que vamos acumulando, el tiempo de exposición a estas experiencias va a ir generando este daño. Puede inicialmente va a generar un impedimento del desarrollo emocional, social y cognitivo. Esto va a ir generando a su vez la adopción de comportamientos de riesgo para la salud desde la edad de niñas, niños o desde los adolescentes, que a su vez, se van a traducir en enfermedades, pueden desencadenar o terminar con incapacidad, con problemas sociales. Se ha descrito que el experimentar cuatro o más experiencias adversas en la infancia está relacionado con el desarrollo de alguno de estos problemas y el experimentar seis o más experiencias adversas se ha relacionado con una muerte temprana. Se ha calculado una reducción de la expectativa de vida de 20 años en aquellas personas que llegan a experimentar seis o más experiencias adversas en la infancia. Cabe mencionar que la mayoría de estos datos se han generado en países de altos ingresos. Hay poco trabajo que se ha llevado a cabo en países de bajos o medianos ingresos, específicamente pocos en Latinoamérica. Y la mayoría de estos estudios se han realizado en personas adultas. De manera retrospectiva se les pregunta sobre las experiencias que vivieron durante los primeros o antes de los 18 años de vida. Entonces, bueno, eso es algo importante que tenemos que tener en mente porque, bueno, lo que hemos estado haciendo eh, lo hicimos en adolescentes. Y ahora un poco de las consecuencias de estas experiencias en el desarrollo, perdón, tiene que ver sobre todo con la desregulación del cortisol. También estas experiencias pueden generar parte de estos efectos por alteraciones en el apego, generar apegos inseguros. También por los cambios neurobiológicos que suceden a nivel cerebral y por una socialización deficiente y pobre autoeficacia. Entonces, en estas niñas, niños y adolescentes, estos mecanismos van a ir generando eh, que se desarrollen conductas de riesgo para la salud, lo que va a desembocar en adquirir este tipo de conductas y se ha establecido que a largo plazo, es decir, ya en la etapa adulta, se han relacionado con
la presencia de depresión, suicidio, trastorno de estrés postraumático, el abuso de sustancias, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades de transmisión sexual, la transmisión intergeneracional de la violencia, problemas sociales, vivir en situación de calle, prostitución, la conducta criminal, el desempleo, problemas de parentalidad. Y esto pues genera un uso más frecuente de los servicios de salud y una disminución en la expectativa de vida, como lo habíamos visto. Entonces, hablando del estrés, cierto estrés, pues podría ser benéfico, todo aquel estrés que es tolerable y que nos permite, de cierta manera, tener algunos estímulos, puede ser positivo, pero cuando este estrés rebasa los mecanismos que tenemos para manejarlo y se mantiene de manera permanente, se vuelve un estrés tóxico y entonces es cuando se empiezan a generar los efectos. Entonces podemos ver aquí en el esquema cómo ante una situación de amenaza, pues lo que vamos a activar es el cortisol, las catecolaminas, lo que va a hacer este incremento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la liberación de glucosa, cambios también en la tasa metabólica. Y entonces esto sucede generalmente de manera aguda, pero cuando las niñas, niños, adolescentes están experimentando este estrés de manera persistente, entonces algo que va a empezar a suceder es que este estrés de manera permanente, pues va a empezar a generar la retención de sodio y de agua en los riñones, el incremento del volumen sanguíneo y la presión arterial, así como que se conviertan proteínas y grasas a glucosa, el incremento de glucosa en la sangre y la supresión del sistema inmunológico. Entonces, estos mecanismos son los que nos podrán explicar justamente todos estos efectos con los que se han relacionado estas experiencias adversas. También ya se ha identificado que la persistencia de este estrés, de esta falta de regulación del cortisol puede empezar a generar cambios epigenéticos. Se han descrito ya algunas metilaciones y que pues van a perpetuar estas alteraciones físicas y químicas del cerebro y que se va a ver reflejado sobre todo para las habilidades cognitivas, el aprendizaje y la memoria. Y también se ha visto que algunas interacciones positivas con personas adultas que puedan brindar estabilidad y que puedan contrarrestar estos efectos negativos, pueden revertir o tener cambios positivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en las niñas, en los niños que están expuestas o expuestos a este estrés tóxico? Pues ya vimos esta elevación de cortisol y de norepinefrina. Esto va a generar cambios en la arquitectura del cerebro, va a haber una disminución en el volumen cerebral, una alteración neuroendocrina y del sistema límbico. También se puede ver reflejada en una disminución de la neurogénesis, de la neuroplasticidad, cambios en la sinapsis, disminuyen los receptores y la complejidad de las dendritas, también se altera la mielinización. El cortisol alto está relacionado también con retraso auditivo, visual, disminuye el hipocampo y estas niñas, niños pueden empezar a desarrollar problemas de aprendizaje, de lenguaje, cognitivo, socioemocional y algunas respuestas desadaptativas de comportamiento. Y si estos cambios permanecen, dijimos, estos cambios epigenéticos pueden hacer que esta hiperreactividad al estrés se mantenga. Es decir, aunque la niña, niño ya no esté expuesto al estímulo que le generó el estrés, eh, esta disregulación va a hacer que esta activación del cortisol se mantenga permanente. Y entonces, pues esto es lo que podemos ver
reflejado en el desarrollo de enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades pulmonar o enfermedad isquémica miocárdica, eventos vasculares cerebrales, enfermedades autoinmunes y cáncer. Justamente todo lo que ya dijimos explica esto y pues las alteraciones en la salud mental. Va a haber algunos factores individuales que van a modificar la respuesta de cada persona ante este estrés tóxico y esto va a determinar también, de cierta manera, qué tanto efecto puede desarrollar para que una persona manifieste datos o síntomas de trauma. Estos generalmente se van a desarrollar cuando se presente un evento que va a rebasar los recursos de la niña, niño, adolescente de afrontamiento ante estas situaciones. Mucho de esto también tiene que ver con estos recursos, cómo se han venido aprendiendo dentro de la familia. Esta respuesta individual al trauma puede hacer que se genere una perpetuación o una disminución de los síntomas de estrés que tienen que ver con estos recuerdos intrusivos, con alteraciones cognitivas o con aumento de la excitación fisiológica y que en el caso que estos síntomas se perpetúen, pues se va a desencadenar una cascada fisiológica que va a tener repercusión en la salud, ya dijimos, mental, cognitiva, social, física, puede empezar a generar cambios de comportamiento y alteraciones de la regulación emocional e interpersonal. Y este desarrollo de recursos, pues sobre todo está relacionado, como habíamos comentado, con la crianza, los estilos de crianza, de apego que se van generando desde que los niños nacen y una crianza ineficaz pues va a llevar a estos vínculos inseguros y justamente esto es lo que va a aumentar la posibilidad de que tengan estos efectos, se desarrollen síntomas de trauma en estas niñas, niños y adolescentes cuando está presente esta vulnerabilidad debido a una crianza ineficaz. Entonces, este tipo de apegos, pues nos va a generar, el apego, pues es este vínculo emocional que se genera entre la niña, niño, adolescente y las personas cuidadoras, y que bueno, esto va a ser, esto es lo que va a generar este modelo con el que las niñas, niños, adolescentes van a interactuar posteriormente con otras personas y van a empezar a establecer relaciones. Entonces, un apego inseguro pues va a generar relaciones interpersonales que no sean saludables, que pueden ser inclusive violentas o agresivas. Lo vemos desde la etapa adolescente, sobre todo en el noviazgo, y además la transmisión intergeneracional de la violencia. Entonces, en resumen, en esta diapositiva podemos ver cómo el vivir experiencias adversas en la infancia puede tener efectos directos, que son estos que están marcados en color azul oscuro, o efectos indirectos debido a la adquisición de conductas de riesgo. Los efectos directos tienen que ver, por ejemplo, con la salud mental, como dijimos, el desarrollo de síndrome de estrés postraumático, depresión y ansiedad, agresión o suicidio. En cuanto a las lesiones físicas, pues tiene que ver con trauma cronoencefálico, lesiones internas, fracturas, quemaduras, sobre todo cuando las niñas y niños son expuestos a formas de violencia. En cuanto a la salud materno-infantil, pues sobre todo están relacionadas por las conductas sexuales de riesgo, como son el embarazo no deseado, embarazo adolescente, las complicaciones durante el embarazo que pueden desencadenar en muerte materna o muerte fetal. También la adquisición de enfermedades transmisibles y comportamientos de riesgo, entre estas, pues el consumo de sustancias, alcohol y otras sustancias, prácticas sexuales de riesgo, infecciones de transmisión sexual como VIH, múltiples parejas sexuales y, como ya vimos, algunas enfermedades no transmisibles como la obesidad, em, y también la adquisición de conductas de riesgo relacionadas con la inactividad física, el consumo de tabaco o de alcohol, e indirectamente el desarrollo de cáncer, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, pulmonares crónicas o cardíacas.
Entonces, pues como vemos, los efectos en la salud son importantes y tienen un amplio espectro de repercusiones, no solamente en la salud física, mental, y también lo vimos en el desarrollo de conductas que pueden generar dificultades para la socialización. Va a haber algunos factores protectores, como les mencioné, la capacidad de afrontamiento, y esto pues va a tener que ver con cómo lo aprende la niña, niño en el entorno en el que se está desarrollando, la autoestima, el temperamento de cada persona, estas habilidades prosociales y esta reactividad fisiológica, que vimos que algunas personas pueden tener mayor reactividad que otras y que probablemente si la niña, niño o los padres estuvieron expuestos a este tipo de estrés tóxico y ya vienen estos cambios epigenéticos, pues en la niña, niño, adolescente va a haber mucha mayor probabilidad de esta hiperactividad fisiológica y que se mantengan estas respuestas alteradas o que se mantengan estas respuestas continuas al estrés, aunque ya no esté el estímulo. Relacionado a los pares, pues la comunicación entre los compañeros, las redes de apoyo van a ser factores protectores y a nivel de las personas cuidadoras o los padres, pues la crianza positiva y el apoyo van a dar mucho mejor resultado y pueden contrarregular estos efectos negativos, sobre todo en el comportamiento, en la salud mental. Esta buena o estas buenas prácticas en la crianza van a mejorar la sensibilidad y el funcionamiento ejecutivo de las funciones ejecutivas en las niñas, niños y adolescentes. También la calidez que muestre la mamá hacia ellas y ellos puede disminuir la posibilidad de que desarrollen conductas victimizantes en el noviazgo y también, pues, obviamente el desarrollo de conductas de riesgo, como que huyan de casa, los embarazos adolescentes, la sexualidad temprana. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre las conductas suicidas, que es para que podamos tener mayor claridad en cómo estas experiencias adversas van a verse reflejadas en las conductas suicidas. La CIE 11 reconoce diversas categorías. Las autolesiones no suicidas, que son autolesiones infligidas intencionalmente pero que resultan en un daño menor y no tienen la intención de acabar con la vida. La ideación suicida, aquí vamos a poner atención, lo puse en azul porque es una de las conductas que nosotros medimos y que vamos a presentar más adelante, que es todo este conjunto de pensamientos, ideas o reflexiones sobre la posibilidad de terminar con la propia vida y que pueden ir desde pensar que estarían mejor estando muertos hasta ya empezar a formular planes de cómo llevar a cabo el poder quitarse la vida. También están los comportamientos o planes suicidas, que ya son acciones específicas, como para preparar, por ejemplo, comprar un arma, medicamentos, saber el acceso, identificar la dosis a la que podrían ser letales. Entonces, este tipo ya de planes se consideran comportamientos o planes suicidas y el intento de suicidio, que ya es el episodio específico autodestructivo con la intención consciente de acabar con la vida. Y cuando estos intentos son exitosos, pues es el suicidio consumado. Entonces, la conducta suicida ha cobrado recientemente, pues, importancia a nivel de la salud pública porque representa el 8,5% de las muertes entre las personas adolescentes y jóvenes y la mayoría de los casos, hasta más del 85%, suceden en países de bajos y medianos ingresos y han ido en aumento. Y además otra cosa que ha preocupado es que estos suicidios han ido no solo en aumento, sino que la edad a la que suceden ha ido también disminuyendo la edad. Entonces, importante saber que la mayoría de las y los adolescentes manifiestan o comunican la ideación suicida antes de llevarlo a cabo. Entonces, de ahí la relevancia de poner atención a estas conductas
para poder hacer una intervención oportuna. Aquí en esta gráfica mostramos cómo, de acuerdo con el INEGI, desde 2010 hasta 2022, en la primera línea, esta línea azul, pueden ver el comportamiento de los suicidios consumados, o sea, las defunciones por suicidio en adolescentes de 15 a 19 años. Vemos cómo se ha ido en aumento, esto es en varones. En esta línea naranja lo vemos en las mujeres de 15 a 19 años. Vemos también esta tendencia a ir en aumento. Y en las dos líneas inferiores, en rosa, bueno, este color es claro, están las mujeres de 10 a 14 y en azul los varones de 10 a 14. Vemos cómo pues estas líneas más o menos se han ido manteniendo, pero sí vemos un discreto o una tendencia en el incremento, sobre todo de las mujeres. Los varones se han mantenido más o menos, pero las mujeres sí han ido con una discreta tendencia al aumento. De acuerdo con la ENSANUD, aquí tenemos un comparativo, el azul es la ENSANUD 2018 y el rosita o este color durazno es el 2020. Entonces podemos ver cómo tanto en hombres como en mujeres, como en total, a lo largo de la vida, estas conductas han aumentado y en los últimos 6 meses también, sobre todo en las mujeres. Estos son los intentos de suicidio que han reportado en la encuesta en salud. Y pues nada más mencionarles que dentro de acuerdo con el modelo ecológico, pues algunas situaciones podemos identificarlas a nivel individual que incrementan la probabilidad de que las y los adolescentes tengan un intento de suicidio. Hay sobre todo la comorbilidad psiquiátrica, las enfermedades de salud mental, eh, los estilos de afrontamiento, lo que decíamos, cómo aprendieron a hacer frente a todas estas situaciones que pueden ser adversas, el antecedente de un intento de suicidio, las crisis emocionales, el estar en tratamiento farmacológico, sobre todo relacionado con comorbilidades psiquiátricas. Ya a nivel familiar, pues podemos identificar el consumo de sustancias, la violencia, que aquí ya empiezan a entrar básicamente las experiencias adversas en la infancia, la negligencia, el antecedente de intento de suicidio, todas estas pues son experiencias adversas en la infancia, el antecedente de enfermedad psiquiátrica en la infancia, y otras situaciones como la cuestión familiar, cómo aprendieron a hacer el afrontamiento y la exposición a la violencia doméstica. Entonces, si ustedes observan, prácticamente la mayoría de los factores que están a nivel familiar, pues están relacionados o están considerados como experiencias adversas en la infancia. Ya a nivel comunitario, pues también tenemos experiencias adversas como el bullying, la violencia sexual, la exposición a la violencia comunitaria y pues bueno, también puede ser la falta de apoyo social. Y ya a nivel de la sociedad, pues están la violencia institucional, la exposición a violencia colectiva, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad. Entonces también son experiencias adversas. Entonces, como vemos, las experiencias adversas pues tienen importante efecto en el desarrollo de las conductas suicidas. Como les mencionaba, la mayoría de estos estudios está realizados en personas adultas. Entonces, ahora lo que les vamos a presentar es la relación de estas experiencias adversas en la infancia y el desarrollo de conductas suicidas en un estudio que hicimos en adolescentes mexicanos. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta en línea. Dividimos el país en 8 regiones geográficas, que son las que pueden ver aquí en el mapa, y de manera representativa se escogieron los estados para participar en esta encuesta. Se aplicó la encuesta, bueno, de una base de datos de la Secretaría de Educación Pública, se seleccionaron al azar las escuelas que participarían. Y se seleccionaron 80 escuelas, participaron 77. Se invitó a los alumnos a participar a través de las redes sociales de las escuelas, porque esto se hizo durante la pandemia, de abril a junio de 2021.
Se obtuvieron, bueno, se registraron 8.894 adolescentes, pero logramos obtener el consentimiento y el asentimiento informados de 7.325. Eh, Esta encuesta se envió a través de un link personalizado a cada una y a cada uno de los participantes. Estos cuestionarios tenían varios sistemas de seguridad precisamente para cuidar la confidencialidad y la seguridad de las y los potenciales participantes, es decir, no podían, si se salían de la encuesta, no podían regresar para ver las respuestas previas o una vez que habían contestado, tampoco podían regresar para ver las respuestas previas, sobre todo por cuestiones de seguridad. La información donde se guardó estas respuestas, pues cumplieron con los estándares de seguridad justamente para evitar eh, cualquier riesgo a que se pudiera difundir esta información fuera de los objetivos. Al final analizamos 6.775 respuestas completas. Los criterios de inclusión pues fueron el registro voluntario y el contar con el consentimiento y asentimiento de los padres. Y ahora les voy a comentar los instrumentos que utilizamos. Utilizamos el instrumento ACIQ para evaluar las experiencias adversas, 23 experiencias adversas en la infancia. Utilizamos el instrumento Youth Self-Report de salud mental para evaluar los síntomas de depresión y dos preguntas para evaluar las conductas suicidas, el intento de suicidio y la ideación suicida. Y utilizamos el instrumento ICAST para evaluar la violencia sexual. Que bueno, el ACIQ también tiene una sección de violencia sexual, pero es una sección pequeña. El instrumento ICAST tiene una sección más amplia. Y bueno, lo que hicimos fue predecir la conducta suicida mediante regresión logística, ajustando por sexo y región geográfica. También describimos las frecuencias y porcentajes de la violencia sexual, la depresión, las conductas suicidas. Y bueno, aquí en esta tabla mencionarles que al menos el 90% de las y los participantes reportaron haber vivido al menos una experiencia adversa en la infancia, en algún momento de su vida, y el 73% reportó haber vivido negligencia. Fue la experiencia adversa con mayor porcentaje reportado, lo podemos ver aquí, la negligencia. La exposición a la violencia comunitaria, lo podemos ver acá con el 56%. Después podemos ver el bullying, perdón, exposición a violencia doméstica, 36%, y luego bullying, 30%, seguido del, bueno, el abuso psicológico, 37%, y el abuso físico, 30%. Entonces podemos ver que pues son experiencias que son bastante frecuentes en las y los adolescentes. Sobre las conductas suicidas reportadas, bueno, participaron 61% mujeres, 39% hombres, la edad media fue de 16 años. Y aquí el cuestionario Youth Self-Report lo que les pregunta es si en los últimos 6 meses han presentado alguna de estas conductas. Podemos ver aquí que la ideación suicida, pues la reportó al menos la mitad de las y los participantes en los últimos 6 meses, o sea, si pensaron en algún momento que podrían estar mejor muertos o pensaron en cómo llevarlo a cabo. Quienes sí llevaron a cabo un intento de suicidio fue en total el 11%. Podemos ver discretamente mayor en las mujeres que en los hombres, 13,6 contra 6,6, aunque no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y los que reportaron ambas conductas en los últimos 6 meses, pues fue el 7%. Y ahora lo que les voy a mostrar es el efecto que tuvo el haber vivido estas experiencias adversas en la infancia y el haber reportado conductas suicidas. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es, de acuerdo a las experiencias adversas,
y de acuerdo a los factores que vimos que son de riesgo, lo que nosotros evaluamos fueron los problemas de salud mental. Además, evaluamos 8 problemas de salud mental con el mismo cuestionario Youth Self Report para evaluar los factores individuales y evaluamos las 23 experiencias adversas en la infancia. Entonces, a nivel individual, eh, los problemas de salud mental que estuvieron mayormente relacionados con el haber reportado conductas suicidas fue el comportamiento impulsivo, aumentó 5.6 veces, la depresión aumentó 3.2 veces, trastorno obsesivo compulsivo aumentó 2 veces y los problemas somáticos también. Entonces, a nivel individual, pues los problemas de salud mental incrementaron la probabilidad entre 2 y 5 veces de reportar conductas suicidas. Ya a nivel familiar y a nivel comunitario, podemos ver cómo el abuso sexual aumentó 2.5 veces la probabilidad de reportar conductas suicidas, el bullying 2.1 veces, el abuso físico también 2 veces, la negligencia y tener algún familiar con problemas de salud mental aumentó 1.35 veces. Y ahora acá de este lado, del lado derecho de la pantalla, lo que quiero enseñarles es el efecto acumulativo que tuvo en la línea, en este círculo azul, fueron los problemas de salud mental. Entonces, solamente en aquellos que reportaron solamente problemas de salud mental, aumentó 7.31 veces la probabilidad de reportar conductas suicidas. Pero si a esto le sumamos quienes reportaron de 1 a 3 experiencias adversas en la infancia, esto aumentó 5.45 veces la probabilidad de reportar conductas suicidas. Entonces vemos cómo los factores individuales y de 1 a 3 experiencias adversas, pues aumentaron entre 5 y 7 veces esta probabilidad. Pero ya cuando vamos a lo que está reportado en la literatura, que son 4 experiencias adversas hacia arriba, 4 o 5 experiencias adversas aumentó 19 veces la probabilidad de reportar conductas suicidas. Aquellos que vivieron 6 o más experiencias adversas en la infancia, aumentó 46 veces más la probabilidad de reportar conductas suicidas. Y ya haciendo la sumatoria, creo que la persona que reportó más experiencias adversas, o sea, la mayor cantidad de experiencias adversas, fueron hasta 3 experiencias y ya haciendo el efecto acumulativo de todas estas experiencias, pues entre más experiencias adversas tengas, pues la probabilidad de que puedas desarrollar conductas suicidas aumentó hasta 70 veces. Entonces vemos cómo, si bien los factores individuales, que son estos problemas de salud mental, aumentaron hasta 5 veces más, vemos cómo el efecto acumulativo entre más experiencias adversas vivas, pues mayor es la probabilidad de que puedas desarrollar estas conductas suicidas. Y algo que también vimos es que estos problemas de salud mental están altamente relacionados con el vivir experiencias adversas. Entonces eso le suma a las experiencias. Y ahora, con respecto a el tipo de experiencia adversa, con respecto al tipo de conducta suicida, vemos aquí en este cuadro, en el cuadro superior izquierdo de su pantalla, y vemos la ideación suicida. La ideación suicida estuvo relacionada sobre todo con aquellos adolescentes que reportaron violencia comunitaria o bullying. Y en cambio, los intentos de suicidio estuvieron más o se relacionaron más con aquellas o aquellos adolescentes que reportaron violencia sexual y violencia colectiva. Entonces vemos cómo estas experiencias pues sí tienen un impacto en la salud mental, sobre todo en el desarrollo de conductas suicidas. Y ahora les vamos a mostrar los resultados del análisis de la violencia sexual específicamente y los síntomas depresivos. El 3% reportó síntomas depresivos. Lo que hace este cuestionario que utilizamos, el Youth Self, es que genera un puntaje. Entonces, solamente consideramos aquellos que tuvieron un puntaje en la percentil mayor a 97, es decir, que tenían prácticamente casi todos los síntomas positivos.
y el 19% reportó haber vivido alguna forma de violencia sexual. La violencia sexual se midió tres tipos de violencia sexual: sin contacto físico, con contacto físico pero sin penetración y con contacto físico con penetración. Entonces, lo que vimos es que el 8% reportaron violencia sexual sin penetración. Estas son las diferentes formas de violencia. La más frecuente fue tocarlos con intención sexual. Ah, me brinqué. La primera que debía haberles mencionado es la azul, porque son las conductas de violencia sexual sin contacto físico. El 16% reportó estas conductas y lo más frecuente, el 12%, reportó que les hablaban con contenido sexual. Ya en la violencia sexual con contacto físico, vimos que el 8% reportó violencia sexual con contacto pero sin penetración y el 4% reportó violencia sexual con penetración. Y ahora vamos a ver cómo nos enfocamos en este tipo de violencia porque esta es una de las experiencias adversas que tiene mucha relación o que se ha identificado esta asociación con el desarrollo de problemas de salud mental y conductas suicidas. Y pues la violencia sexual es una experiencia adversa y está considerada dentro de las 5 experiencias más traumáticas que una persona puede vivir. Entonces aquí podemos ver cómo, y algo que queremos mencionarles también es que a veces se minimiza el hecho de decir, ah, pues solamente fue algo verbal, visual, o solamente fueron tocamientos. Entonces podemos ver aquí cómo eh, la violencia sexual sin contacto incrementó 1.7 veces la probabilidad de desarrollar o de reportar conductas suicidas. La violencia sexual sin penetración incrementó 2 veces y la violencia sexual con penetración incrementó 2.5 veces. Podemos ver que todas tuvieron un incremento en el desarrollo o en la probabilidad de reportar conductas suicidas. Entonces, esto nos llevó a la conclusión de que no podemos minimizar la exposición a la violencia sexual, aunque sea sin contacto físico, porque también puede tener este efecto. Y ya la cantidad de experiencias de violencia sexual que reportaron, sí tuvo una relación con la probabilidad con el incremento en la probabilidad de reportar conductas suicidas. Vemos que una conducta pues incrementa 2 veces, de 2 a 3 conductas incrementa hasta 4 veces, de 4 a 5, 4.2 veces y de 6 en adelante incrementa casi 10 veces la probabilidad de reportar conductas suicidas. Y sobre la asociación entre los síntomas de depresión, el desarrollar síntomas de depresión y haber reportado violencia sexual, vemos como también aquí sí hubo una diferencia significativa, sobre todo en la violencia sexual con penetración, con respecto al desarrollo de, de depresión. Y también en la cantidad de experiencias reportadas se relaciona con el incremento en el riesgo, pero sobre todo de 6 o más en adelante, aumentó 10 veces más. Entonces, con esta información, pues nos queda bastante claro que tenemos como personal de salud un papel importante ante la identificación de estas experiencias adversas y sobre todo de los efectos que pueden tener en la salud, ya sea física, mental o social, o en la adquisición de conductas de riesgo, que muchas veces nos consultan por las consecuencias o las repercusiones en la salud de estas conductas. Entonces, fíjense que hicimos un estudio en residentes de pediatría. Utilizamos un instrumento que utiliza la Academia Americana de Pediatría justamente para hacer este tipo de estudios en los pediatras. Y lo que identificamos en este estudio fue que, bueno, participó la mayoría, el 70% del sexo
femenino, menos del 5% no estaban familiarizados con las experiencias, pero algo que pues llama la atención es que solamente el 35 interrogaba sobre ellas a padres o hijos y el 71% de las y los participantes consideraron que tenían alguna barrera para interrogarlas. Y esto pues es porque la mayoría refería la falta de instrumentos o la falta de habilidades para poder indagar sobre estas temáticas o la falta de tiempo. Entonces, les invitamos a conocer este artículo para que podamos identificarnos tal vez seguramente nos vamos a identificar con estas barreras y con estas necesidades que hay. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que estamos en atención directa a niñas, niños y adolescentes? Pues reconocer que las experiencias adversas en la infancia pueden tener resultados o afectar la salud y el funcionamiento y desarrollo del cerebro. Es importante lograr la competencia en el manejo de la salud conductual pediátrica en la atención primaria y esto nos debe llevar a conocer lo que es el trauma, la depresión, el trastorno de déficit de ansiedad, la ansiedad experimentados en la infancia y cómo se relacionan con las experiencias adversas. También disminuir los factores de riesgo, incrementar los factores protectores para construir resiliencia. Sobre todo, vimos que esto está relacionado con las personas cuidadoras. Hay que fortalecer a las personas cuidadoras para que puedan tener elementos para contrarrestar las experiencias adversas. Y otra acción que podemos llevar a cabo es el tamizaje. Si estamos identificando adolescentes con problemas de salud mental, eso estamos haciendo ahora en el Instituto Nacional de Pediatría, justamente para identificar en las y los adolescentes que llegan por intentos de suicidio. Estamos haciendo tamizaje de experiencias adversas, de trauma, con la finalidad de poder identificar cuáles serían las mejores estrategias de abordaje, porque se ha demostrado que cuando se identifica oportunamente los datos de trauma, los síntomas de trauma, la respuesta puede ser mayor si se aborda esta problemática. Y pues bueno, nada más agradecerles sobre el tamizaje, el instrumento ACIQ y los instrumentos que presenté en este estudio están validados en adolescentes mexicanos a partir de 11 años, de 11 a 19 años. Entonces, en los artículos que por ahí les presentamos están las validaciones de los instrumentos. Entonces, si ustedes quieren usarlos, pueden utilizarlos y también si quisieran unirse, estamos haciendo un estudio para identificar cuáles serían la batería de instrumentos que nos ayudaría para abordar a las y los adolescentes con intento de suicidio. Estamos justamente llevando a cabo un protocolo que apenas va a empezar. Están cordialmente invitadas e invitados. Pueden contactarnos para si quieren colaborar y formar parte de este estudio. Pues muchas gracias. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Abigail. Muy interesante su plática, muy excelente información. El doctor Enrique Mendoza de Monterrey, levantó la mano. Adelante, doctor Enrique. Oye, en primer lugar, muchas gracias. Excelente conferencia. Manuel, verás que excelente conferencia. Abigail, te felicito. Yo quiero hacer un comentario bien interesante. Hay un libro que leí hace algunos años que se llama Hold On to Your Kids, agarra a tus hijos. Y lo escribe un señor que se apellida Newfield y en español se llama De vuelta al vínculo familiar. Describe que en los últimos años, en las últimas 4 décadas, el suicidio en adolescentes se ha incrementado 4 veces. Y describe que esto sucedió básicamente por cuestiones socioculturales y de principio esto empezó en Oriente, en Medio Oriente, allí en el Oriente, allá en Japón, por la colonización no colonización, sino por
la occidentalización de Japón. Sin embargo, refiere que lo que hemos hecho, lo que está pasando es recientemente, me encantó tu plática y yo quisiera compartirte esto, que dice que hemos abandonado a nuestros hijos, a los adolescentes, y debemos de regresar a tener vínculo con ellos. ¿Por qué? Porque buscan a sus pares, siempre hay un alfa, y los alfas hacen bullying o ciberbullying, ¿sí? ¿Y quién es el afectado? El diferente, el más chaparrito, el más alto, el más inteligente, el más bobo, el más gordito, el más flaco. Y esos que sufren bullying o ciberbullying se suicidan. Entonces dice que tú debes de voltear los ojos a tu hijo adolescente, recuperar ese vínculo familiar, ¿sí? Y evitar que tu hijo tenga alguna conducta de este tipo. ¿Por qué? Pues porque está interesante, me llamó mucho la atención el tema y esto lo vemos en redes sociales muy frecuentemente. Muchas gracias, excelente conferencia. Muchas gracias. Y pues tiene mucha relación. El 73% de estos adolescentes reportó negligencia. Y entonces la negligencia tiene que ver con la negligencia emocional, la negligencia en la supervisión, en el acompañamiento. Y creo que pues es muy importante esto que menciona, porque mucho de lo que hemos identificado es que a los niños pequeños, sobre todo en la primera infancia, se le tiene como más cuidado, pero como creo que por cultura vemos a los adolescentes ya grandes y entonces pensamos que ya no requieren a lo mejor el mismo cuidado, la misma atención, pero justo es una etapa muy, muy vulnerable. Entonces, pues creo que es de llamar la atención, que debamos trabajar en apoyar a las personas cuidadoras para que justamente pongamos la atención que merece este grupo etario y que esta negligencia, sobre todo emocional y en la supervisión, es la que los está llevando mucho a no tener completas sus necesidades y hacer que se puedan refugiar en otro tipo de situaciones o que tengan, estén más expuestos a otras formas de experiencias adversas. Gracias. Gracias, doctora Abigail. En relación a, bueno, todo estuvo muy interesante, pero la parte de la capacitación a los residentes, que iría muy ligada con la posibilidad a que todos nosotros tuviéramos la costumbre de hacer un tamizaje, a lo mejor habitual en la consulta de control del niño. ¿Qué recomendaciones nos podría dar al respecto? Importante, la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado un tamizaje universal para todas y todos, porque obviamente encontraríamos seguramente, pues ya vimos los porcentajes, ¿no? Súper alto, hasta 90% reportó alguna experiencia. El tamizaje estaría recomendado en aquellas niñas, niños, adolescentes, sobre todo cuando ya estemos enfrentando alguna situación o alguna manifestación y que nos pueda orientar hacia dónde ir. Les daré un ejemplo en los adolescentes que han llegado aquí al servicio de urgencias, el 99% reporta violencia sexual. Otro porcentaje ha reportado bullying y déjenme decirles que de las principales causas de bullying tienen que ver con la orientación sexual y con características físicas de las y los adolescentes. Entonces, el poder tener estos tamizajes en esta población, algo que hemos visto es que nos ahorra tiempo, porque a veces que puedan abrir estas situaciones toma tiempo y no lo hacen inmediatamente, ¿no? Recuerdo el caso de un adolescente de 13, 14 años que justo vino en primera ni siquiera reconocía que intentó suicidarse. En el tamizaje salió positivo. Ahí sí lo dijo, de manera verbal, cuando se le preguntó, pues obviamente no, porque ahí ya empiezan a tener deshabilidad social, además estaban los papás,
Y entonces lo que el adolescente expresó en los tamizajes, pues fue que sí, fue un intento de suicidio y que además le estaban haciendo bullying por su orientación sexual. Cuando platicamos con él, pues bueno, lo que manifestó es que por favor no se le fuera a decir a la familia porque el papá era muy rígido y podían... Y además cuando llegó el adolescente, si bien su mamá tenía un problema tenía cáncer en ese momento y había estado hospitalizada recientemente, el adolescente lo que reportó en los tamizajes estuvo más, o sea, lo que impactaba más en ese momento era justamente el bullying y la situación que tenía de no poder abrir esta situación a su familia. Entonces, eh, y sobre su orientación sexual. Entonces, a veces este tipo de tamizajes ayudan justo porque lo que hacemos nosotros es que se los hacemos a través de una tableta. Entonces, ya no tienen que hablar, lo pueden hacer mucho más fácil y suelen explayarse mucho más fácil y rápido en estos tamizajes que de manera verbal, porque además pues los servicios de urgencias ustedes sabrán que pues están muy saturados siempre y no hay un espacio privado para hablar con las y los adolescentes. Entonces los tamizajes están recomendados sobre todo cuando tengamos alguna manifestación. Ya vimos algunos de los efectos o las consecuencias que puede haber. Entonces, cuando tengamos eso, pues podemos tamizar tanto para conductas suicidas como para... lo que estamos haciendo ahora es validar los instrumentos y esta batería, justamente para facilitar al personal de salud una batería de instrumentos que nos permitan hacer una identificación rápida y poder tomar decisiones. En eso estamos. Ahorita está a nivel todavía de protocolo de investigación, entonces validado para este fin no está todavía. Están validados para obtener información, los instrumentos, pero además estamos agregando otros instrumentos que nos ayudarán para identificar mejor las estrategias que debemos de tomar en estos casos y a quién podríamos mandar a casa, a quién tendríamos que mantener hospitalizado, y qué tipo de intervención de salud mental tendríamos que llevar a cabo. En eso estamos trabajando ahora. Muchas gracias. Tiene levantada la mano el doctor Francisco Fernández Paredes. Y después también te pido la palabra. Sí, y buenas noches. Creo que también estaba levantada la mano antes que yo de Javier Novales. No sé si... No importa, adelante, doctor, no hay problema. Bien, tengo algunos comentarios y una pregunta. En relación con la violencia sexual, los embarazos en adolescentes desde hace algunos años han ido disminuyendo de manera progresiva, de una tasa de fecundidad adolescente de 60 por mil hace algunos años, en la actualidad es de 45 por mil, incluyendo la población menor de 15 años. Pero también es importante saber que independientemente de la disminución en el número absoluto de embarazos y de las tasas, cuando esta se relaciona con violencia sexual, pues parece que esa disminución no está, de tal manera que hasta hace algunos años el 9% de los embarazos en adolescentes menores de 15 años se relacionaba con situaciones de violencia sexual y en la actualidad ese porcentaje se incrementó al 9%. Entonces es algo que el personal médico tiene que estar pues pensando y detectando a tiempo para dar una atención adecuada. La pregunta que quería hacer es la siguiente. ¿Qué porcentaje de adolescentes tiene intento suicida por una situación traumática reciente que aunado a la impulsividad propia de la edad hace que caiga en un intento suicida? ¿Y qué porcentaje de estos adolescentes con intentos suicidas efectivamente son con historia de efectos adversos crónicos en su vida? ¿Existe esa posibilidad
saberlo. Justo lo que estamos haciendo ahora es aplicar esta serie de instrumentos que nos van a permitir identificar como estos perfiles. Si bien las experiencias adversas van haciendo un efecto acumulativo, pues van generando problemas de salud mental, dificultades para las relaciones interpersonales. Es algo como que va acumulativo y definitivamente la etapa adolescente está caracterizada por la impulsividad. Entonces también se ha visto que algunos problemas de salud mental, como el trastorno posicionista desafiante, o los problemas de conducta incrementan. Es un artículo que por ahí tenemos también, que está en la Gaceta Médica de México, lo pueden consultar. Estos dos problemas sí estuvieron relacionados con el incremento de las conductas suicidas. Y pues tiene relación porque estos adolescentes suelen tener un componente de mucho más impulsividad que los otros problemas de salud mental, por ejemplo. Justo es uno de nuestros objetivos, poder identificar estos perfiles. Entonces, lo que estamos haciendo en este protocolo es aplicar esta serie de baterías para poder identificar quiénes serían los de mayor riesgo y en quiénes, en el momento en el que hubiera un tamizaje positivo, serían de alto riesgo. Sí, en eso estamos trabajando. Digo, todavía no lo tenemos, apenas se hizo el piloto, pero en el piloto ya nos pudimos empezar a dar cuenta que sí hay como ciertos perfiles o ciertas problemáticas que nos pueden orientar a poder identificar sobre todo el riesgo que tienen estos adolescentes, y definitivamente la impulsividad es uno de los factores que puede generar que lleven a cabo el intento de suicidio. Entonces, sí, si nos dan un poco de tiempo, yo creo que esperamos, si Dios quiere, para el próximo año ya tener una aproximación de cuáles serían estos perfiles. Y pues nuestra idea es esta, para poder apoyar a las y los profesionales de la salud, porque pues sabemos que tenemos poco personal de salud mental, entonces la mayoría lo atendemos nosotros. Entonces tenemos que tener como herramientas para poder identificar, ¿no?, los riesgos y saber a quién hay que ponerle una atención inmediata. Sí, gracias por la pregunta. Muchas Bueno, gracias, doctora Abigail. El doctor Novales, adelante, doctor. sí, bueno, hay algunas preguntas en el chat y quiero yo hacerle una participación. Voy a decir primero la de la doctora Rocío Lilian, que ya tiene muy tempranamente que la hizo. Dice, buenas noches, felicidades, doctora Abigail. ¿Qué pasa en la mente de los jóvenes que asesinan y luego intentan suicidarse o se suicidan? Como sociedad, como médicos pediatras, ¿qué puntos clave podemos realizar para detectar y detener en lo posible esos eventos lamentables? Esa es una. Sí, digo, en estos adolescentes generalmente hay algunas situaciones de salud mental, problemas de salud mental. Entonces, también hay indicios de problemas de conducta. Entonces, algo que podríamos sugerir es hacer el tamizaje de los problemas de salud mental y, como les decía, si identificamos sobre todo estos perfiles de oposicionistas desafiantes o que manifiestan problemas de conducta, habría que ponerles atención de manera importante porque podrían tener mayor riesgo de desarrollar conductas impulsivas. Entonces, creo que la recomendación sería, pues, poder hacer un tamizaje de problemas de salud mental. Sería menos probable que alguien con depresión pudiera llevar a cabo este tipo de conductas. Más bien serían aquellos que justamente tienen como conductas impulsivas y que tienen falta de límites, que no respetan autoridades, y justo los oposicionistas desafiantes pues tienen estas características. Ujú, Bien, hay otra del doctor Cortés Gallo, que ujú. dice muchas felicidades y muchas gracias. Dos preguntas. ¿El muestreo tuvo algún componente aleatorio? Y segunda, ¿existieron diferencias entre las regiones?
Sí, sí, la primera es si tuvo un componente aleatorio, sí, fue bietápico en dos etapas. La primera parte que fue la selección de los estados, fueron 20 estados en total los que se seleccionaron de los 32. Esa primera parte sí fue aleatoria. La segunda, originalmente era aleatoria, se habían seleccionado escuelas de manera aleatoria de esta base de datos de la SEP que nos proporcionó la SEP. Desafortunadamente se atravesó la pandemia y entonces ya no pudimos conservar todas las escuelas que habían sido seleccionadas al azar. Entonces en eso nos apoyaron las autoridades de la SEP para sustituir escuelas que no, pues ya no pudieron participar o porque no tenían suficiente recurso a nivel de ¿cómo se dice? Para invitar a los padres, para estar en contacto con ellos o que ya no quisieron participar. Entonces, digamos que la primera etapa sí fue aleatoria completamente, la segunda ya no, porque se tuvieron que sustituir escuelas debido a las condiciones, sobre todo de las escuelas, para poder hacerles llegar las encuestas. Y la segunda pregunta era... En diferentes regiones del país. Que sí hubo diferencias, sí, de hecho sí, sí, sobre todo en las conductas suicidas, hubo una diferencia. Tenemos un artículo que ahí está reportado en el acta pediátrica, cómo se comportaron estas conductas y nos llamó la atención que efectivamente los intentos de suicidio fueron mayor o más altos en la zona del Bajío, en Jalisco, en toda esta zona del Bajío y hacia el sur en donde sobre todo tienen mayor violencia colectiva. Y se acuerdan, esto coincide con el cuadrito que les mostré, que estuvo más relacionado a los intentos de suicidio con con este tipo, exposición a este tipo de violencia. Y en cambio, si mal no recuerdo, en el norte de la República había más ideación. Todo el norte tenía como una podemos decir, en el norte era como de 15, 16% y los más bajos, si mal no recuerdo, era la península hacia el sur, estaban como en 6, 7%. Pero sí, sí hubo diferencias y sobre todo lo relacionamos con el tipo de exposición a las diferentes violencias a las que están expuestas estas niñas y niños adolescentes, pero sí llamó la atención que el Bajío, y de hecho estos datos coinciden con los suicidios consumados, ¿saben? eh, fue coincidente con, o sea, sí, sí, sí fue concordante con esta información. Hay un suplemento del acta pediátrica que salió el año pasado, en donde es todo un suplemento sobre suicidio y sobre todo el trabajo que hemos realizado en adolescentes. Hay también una campaña que también sirve de prevención y que también está en la página del Instituto Nacional de Pediatría y pueden acceder a los videos y a todos los materiales, a las infografías. Y en ese suplemento viene justo con los mapas, la distribución y las diferencias. Gracias, doctora, muy amable. Marta Guerra nos pregunta, relación de aumento de alcoholismo en adolescentes y suicidio. Mm, Pues ahorita algo de que debo decirles es que lo que hemos estado viendo, porque también tamizamos consumo de sustancias en estos adolescentes, no es solo, o sea, el alcohol no es ahora ya la principal sustancia que consumen. Hemos estado viendo y son adolescentes bastante jóvenes, 12 13 14 años, el consumo de otras sustancias eh, que ya no es necesariamente el alcohol la más frecuente, o sea, sigue siendo la más frecuente, pero ahora lo que hemos estado viendo es que viene en combinación con al menos dos sustancias o tres sustancias. Eso es lo que hemos estado viendo y eso es bastante preocupante porque son muy jóvenes y ya no es alcohol, ya vienen con marihuana con otro tipo de estas nuevas drogas sintéticas. Entonces, sí es algo que se tiene que tomar en consideración,
porque ya no es solamente el alcohol, ahora ya vienen con más sustancias y en combinación. Entonces también es algo que tamizamos el consumo de sustancias. Y bueno, debo decirles que desafortunadamente en la mayoría de los casos los papás ni siquiera tienen idea que esto sucede. Bien, hay otras dos que siguen llegando. Dice, buenas noches, doctora Abigail, excelente ponencia. Quiero preguntarle qué se está haciendo ante sospecha de abuso sexual y violencia en casa cuando no hay respuesta por la ley cuando se denuncia al Ministerio Público. Ese es algo que en nuestro país todavía adolece, que sabemos que hay mucha impunidad, hay mucha tolerancia a este tipo de violencias y como les mencionaba, se minimiza mucho, o sea, si no fue una situación aguda, grave, como tal, una violación, suelen no poner a veces, y hemos escuchado muchos casos, ¿no? Que porque el niño no dijo cierta cosa y entonces ya desestiman toda la evidencia. Esto es muy frecuente y es bastante frustrante a veces para el personal de salud, lo digo porque lo hemos vivido. Eh, en esos casos, la opción es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Procuraduría puede hacer una representación de las niñas, niños y adolescentes y puede eh, dar este acompañamiento, no puede, debe dar este acompañamiento, es la instancia. Y si no, yo me permitiría recomendarles a una organización de la sociedad civil que se llama ODI. Ellas y ellos son abogados que tienen mucha experiencia, que han desarrollado mucho, pueden contactarles y han logrado justamente hacer este acompañamiento tanto para preparar a las personas para que vayan cuando hay que ir ante la ley, dar el acompañamiento y además pueden contactarles con personas o abogados que pueden hacer esta defensa o pedir esta acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. Entonces, la verdad es que no es muy fácil en ese sentido. Creo que ODI trabaja más que nada en la Ciudad de México. No estoy segura si trabajen en todo el país. Digo, sé que han tenido influencia en varios estados, no sé en cuáles, pero pues sería o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la que por ley debe de asegurar el acceso a la justicia y debe también, inclusive ellos pueden dictar medidas en caso de que la persona generadora de la violencia esté en casa o esté la niña o niño en riesgo, puede generar medidas de protección para la niña, niño. Inclusive, si ustedes como personal de salud consideran que pueden estar en riesgo, también pueden solicitar que se manden medidas de protección para el personal de salud, entre ellas que todo lo que se mande o todo lo que se reporte se haga de manera anónima y que se guarde la confidencialidad y la identidad de las personas y que si es necesario, ha pasado en algunos lugares, se tiene que mandar seguridad a las instituciones de salud cuando hay alguna situación de riesgo. Entonces, esto es importante porque, de hecho, nosotros por ahí tenemos en la UNAM algo que se llama Guapas y tenemos un capítulo de violencia sexual y ahí mencionamos justo como cuáles son estas medidas que las médicas, los médicos debemos conocer, tanto para protección de niñas, niños, adolescentes, de la familia y de nosotras y nosotros. A veces de estos casos pueden representar un riesgo. Entonces, pues esas serían las recomendaciones. Yo agregaría quizá que Doctor, en el Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Loredo tiene pues todo un grupo que se dedica precisamente a lo de violencia y abuso en los niños, el maltrato infantil en general, y ellos tienen mucha experiencia y un equipo que acompaña también a lo mejor comunicarse al Instituto Nacional de Pediatría si se tiene algún caso y tratar de localizar al doctor Loredo Abdalá porque tiene un buen grupo ahí de trabajo con esto. Hay dos preguntitas, está la mano alzada también de Francisco y yo no he
comentado nada, pero dice, ay Dios mío, ya no veo. Dianey Maldonado, felicidades, excelente exposición. Estamos realizando un estudio de asociación de adversidades en la infancia con enfermedad no transmisible. Aún no lo concluimos, están participando 14 estados en el momento, pero en mi estado Nayarit está predominando el intento de suicidio. Pues es un comentario. Luego Elena Guerrero dice, es que yo creo que es el alcohol porque es lo más fácil, se puede adquirir, pero por los jóvenes. Las otras lo son, pero la mayoría de los jóvenes no pueden adquirirlos o es más el miedo de probar las drogas. Pues yo creo que sí pueden adquirir los que las despenden, son muchísimos, tienen mucho colmillo para hacerlo. La quería yo nomás comentar, doctora, me interesa mucho su estudio. Yo trabajo en la FES Iztacala en medicina y tenemos una cantidad de intentos de suicidio importantísimos y de depresión. Ya trabajamos en Iztacala con un grupo, la CAOPE se llama, que es un grupo que coordina todo lo de atención a los estudiantes, e inclusive al personal, pero de estudiantes tenemos muchísimo para estos casos. Pero me interesa su estudio. Hay que comunicarse a dónde, al correo que nos puso aquí, Ah, seavi@pediatría.mx, porque a lo sí, mejor, sí, sí. digo, no sé si sea a través de un cuestionario, qué es lo que están haciendo, pero pues me interesa conocerlo, a ver si a lo mejor, porque ahí podíamos obtener un buen número de alumnos que están con estos problemas y Ujú, podemos agregarlos a ese estudio. ujú. Si es en ese correo. Sí, 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 ese es el correo Ok, de aquí. pues yo creo que sería la última intervención. Le damos al doctor Francisco Fernández Paredes la palabra y tiene Eh, Todavía tenemos tiempo, muchísimas. doctor. Adelante, ¿Ah, no se sí? preocupe por el tiempo. sí, Sí. gracias. La pregunta que hizo el doctor, bueno, no, ya perdí el chat en este momento, en relación con qué hacer en caso de la demanda que no procede o que tiene dificultades en el Ministerio Público. La doctora Genoveva Yo, Vázquez Zavala. perfecto. Yo creo que es aquí importante que el personal de salud le quede claro que lo primero es la atención del paciente sobreviviente de violencia sexual. Aunque la norma nos dice que tenemos que dar aviso al Ministerio Público, ya con el manejo colegiado del paciente con violencia sexual, nos queda claro que esto es una situación secundaria y que en la medida en que nosotros abonemos datos al expediente clínico, va a llegar el momento en que estará tan clara la situación que es el momento de dar aviso al Ministerio Público. Esto es importante porque la mayor parte de los casos de violencia sexual no llegan a servicios de urgencias. Son abusos sexuales crónicos que se presentan en el seno familiar y que son detectados por otras situaciones, como por ejemplo la ideación suicida, como por ejemplo el bajo rendimiento escolar. Entonces, por eso llegan, pero realmente en el fondo existe una situación de violencia sexual. Entonces, primero hay que saber detectarlo. Segundo, que nos quede claro que lo primero es la atención integral del paciente, fortaleciendo su autoestima, fortaleciendo aquellas habilidades psicosociales que son importantes para el manejo del estrés. Y secundariamente, cuando ya con anuencia del sobreviviente se decida presentar el aviso al Ministerio Público, se proceda. Mi experiencia personal es que cuando nosotros presentábamos ya el caso ante el Ministerio Público, siempre nos presentábamos con un acompañante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También hay capítulos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se dedican a la protección de la infancia y ellos pueden nombrar a un representante legal de ese niño para que lo acompañe en todas las diligencias que se tengan que realizar. Esa sería también una alternativa. Gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor. También hay un comentario de la doctora Gaby Bastarrachea de Mérida. Que la felicita, doctora Abigail, y sobre todo por el que ponga sobre la mesa temas sobre adolescentes y el manejo del suicidio y el abuso
sexual en pediatría, porque pues es un tema muy, muy difícil de abordar. Y yo, doctora Casa, si me lo permite, en la página de la Academia Mexiquense de Medicina podemos compartir los QRs o las ligas de los artículos que nos hizo favor de compartir durante la plática, para que quien esté interesado pues pueda acceder directamente a ellos, y pues estar más en contacto con ustedes, ¿no? Sí, con mucho gusto se los podemos mandar, son de acceso libre y pueden también accesar a la página del INP. eh, van hacia abajo y hay una campaña que dice ESA, ESA. Pueden dar clic ahí y ahí viene también el suplemento del acta pediátrica, vienen todos los artículos y vienen eh, todo el material de la campaña de prevención de suicidio en adolescentes. Excelente, Y podemos poner la liga también para sí, esa. también se las mando, ok, les Gracias, mandamos doctora, muy esa. amable. Y bueno, nada más un poquito agradecer al doctor que nos hizo el comentario sobre el abuso sexual. Efectivamente, siempre lo primero y lo más importante para nosotros como primeros respondientes ante una situación de estas, o que identifiquemos la posibilidad de abuso o violencia sexual, tiene que ver con el bienestar de la niña, niño, adolescente, de la familia. Aquí siempre también es importante el apoyo a la familia porque entre cuando se hace individual o solamente hacia la niña, niño y no se considera la familia, la respuesta y la efectividad de las intervenciones disminuye. Entonces, siempre muy importante eso. Y también comentarles que nuestra función como profesionales de la salud es dar la atención y aportar una parte de la evidencia. Es decir, como bien dijo el doctor, todo se tiene que registrar perfectamente bien en los expedientes clínicos, pero el hecho de que nosotros digamos o confirmemos o no podamos confirmar que el diagnóstico eso no, o sea, eso nada más es una pequeña, o una parte, no pequeña, una parte de la evidencia. El acceso a la justicia es una segunda etapa, y que creo que por ahí va la pregunta que nos hicieron. O sea, este caso entiendo ya llegó a esta parte, o sea, ya pasó por el sector salud, ya se hizo el reporte y ahora está del otro lado. Desafortunadamente, muchas veces pasa, porque una vez que ya llega a la búsqueda de acceso a la justicia, que llega al sistema judicial, allí entran ya ahora sí la posibilidad de que se abra una carpeta de averiguación y entonces se va a recabar más evidencia, los fiscales buscarán recabar más evidencia, de hecho estamos trabajando también en eso porque una de las formas de recabar evidencia y lo que tiene más peso como evidencia es la declaración de la niña niño. Entonces estamos trabajando en la entrevista única forense, justo en el entrenamiento de cómo se debe hacer este tipo de entrevista Claro, para lograr información. Pero bueno, para que esto pase, ahí es donde muchas veces se atora. Entonces, pues nada más recalcar, o sea, nuestra función es el bienestar de la niña niño, podemos orientar, asesorar y ya si se quiere esta parte de acceso a la justicia, allí sí la recomendación, pues como les decía, están las Procuradurías de Protección y está esta organización que se llama ODI, y ellos son expertos en esta parte, porque ahí ya el sistema de salud, realmente lo único que podríamos hacer nosotros es que en algún momento nos llamaran a confirmar o declarar, respaldar lo que nosotros pusimos en el expediente, pero es solamente una pequeña parte de la evidencia. El resto la van construyendo los fiscales con el testimonio y con otras cosas que se van agregando, pero vaya, es un proceso que continúa, que va más allá de, de nuestra función, por decir así, a no ser que se abra la carpeta y entonces nos puedan citar para respaldar lo que nosotros pusimos en el expediente de hallazgos conductuales o físicos. Doctor ¿Sí? Miguel, pues muchas gracias. un último comentario Realmente de la agradecemos. doctora.
La doctora Bastarrachea, último comentario, dice que en la actualidad existe el policonsumo de adolescentes que consumen varias sustancias a la vez. Pues Ujú. efectivamente, muchísimas gracias, doctora. Un gusto que haya estado con nosotros de la Academia Mexicana de Pediatría y de la Academia Mexicana del Estado de México. Pues muchísimas gracias por su ponencia. Gracias a todos los asistentes Gracias. a este programa que hemos elaborado durante este año con la Academia Mexicana de Pediatría. Y pues esperamos que sigan acompañándonos, aunque ya nomás nos falta la última sesión del el martes último de noviembre, que es el 25, para terminar este programa anual que hemos desarrollado con la Academia Mexicana de Pediatría. Gracias de nuevo a todos y muy amables, a Víctor especialmente, que siempre nos apoya, tanto con invitados como con el Zoom, y estar pendientes de esto. Gracias, Bueno, doctor. Ya no me dejó el doctor Novales, doctora. Estaba perdón, yo dándole las gracias a usted por haber disculpe. aceptado la invitación que le hicimos a esta sesión. Le agradezco mucho en lo personal haber aceptado y sobre todo por esta excelente conferencia. Y bueno, el doctor Novales como coordinador de la Academia Mexicana de Pediatría Región Centro ya dio el agradecimiento. Nosotros, el nombre Muchas correcto es gracias. Academia Mexicense de Medicina y Federación Pediátrica del Centro. Y les reitero la invitación a que consulten también nuestra página donde están las grabaciones, desde donde les mandamos las constancias y también pues vamos a poner las ligas de la doctora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Descansen, Buenas buenas noches. noches.